Muchas gracias y muy buenas tardes por acompañarme en este miércoles 4 de febrero 2026 para la sesión número 3, Textos y Visiones del Mundo, semana número 2. Muchas gracias, muy buenas tardes Cecilia. Valentina Solveig, espero haber pronunciado bien tu nombre, si no, por favor avísame. Claudia, muchas gracias por estar aquí, por realizar sus actividades y por la mayoría de los casos seguir las instrucciones, ¿no? Antes de comenzar, quisiera aclarar que me parece a mí que ya ha quedado muy claro cuáles son los lineamientos por los cuales yo califico y confío en que la generación que ha respondido muy bien, de manera inusualmente buena, eh, haya aprendido de los errores de las retroalimentaciones y que, bueno, no los cometa para la actividad integradora 3 y 4 que son las de esta semana, que el día de hoy me propongo a contestar, ¿no? A explicar, perdón. Entonces, bueno, esos son los aspectos que me interesan muchísimo que ustedes desarrollen y que sigamos trabajando sobre eso, ¿no? Insistir en lo del plagio, citas textuales, paráfrasis, eso lo vamos a trabajar el día de hoy porque es indispensable y necesario que, por lo menos en la actividad integradora 3 apliquen estos conocimientos de citas textuales y paráfrasis. A muchos de ustedes les revisé y les hice aclaraciones, en particular sobre las fuentes de referencia, que muchas veces no las ponen. Para mí es un requisito indispensable, súper útil, porque evita el plagio y los orilla a revisar más cosas, ¿no? Entonces, pues repito, estoy bastante contento por la cantidad de personas que entregaron. Y también, obviamente, estoy colocándome en una posición donde fui mucho menos exigente en la semana uno, pero la exigencia va a elevarse porque el nivel de dificultad cambia y se eleva en la actividad integrada número 2. Perdón, 3 y 4, que son la semana número 2, como lo tienen en la pantalla. Literatura, un acercamiento a otras realidades es el nombre de la semana o de la unidad, como ustedes quieran verlo, ¿no? Eh, Repito, por lo tanto, me parece a mí que es muy importante que ustedes más o menos vayan identificando cuáles son las áreas de oportunidad. No me gusta hablar de errores, pero las áreas de oportunidad, las áreas de mejora que ustedes pueden tener de la semana pasada al día de hoy. En particular, con la actividad integradora 3 no es tan complicada porque en las instrucciones de por sí les piden colocar fuentes de referencia, pero yo les voy a pedir, les voy a tener un requisito que es colocar citas textuales y paráfrasis, porque creo que ustedes ya pueden hacerlo. Y eso me interesa muchísimo. Ustedes ya pueden distinguir qué es una paráfrasis, qué es una fuente de referencia, qué es una cita textual y cómo se distinguen las tres. Si alguien, por favor, Claudia, Solveig, Valentina y Cecilia, no sabe cuál es la diferencia, no tiene absolutamente nada de malo, me pueden preguntar. Y de hecho hay un video que yo les puse en la semana uno que con gusto puedo buscar y ponérselos ahorita. Por favor, nada más avísenme. La semana pasada también, obviamente, les ofrezco una disculpa porque eh, porque había problemas con el audio de algunos videos y no se escucharon en todos los casos. Hoy voy a ver si está, primero les pongo y pruebo, y si no lo pongo en otro lugar para que se escuche, ¿no? Y si no, se los dejo en la plataforma para que ustedes lo revisen, ¿no? Hay un par de cosas que me interesa mucho revisar el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, les doy la bienvenida, quería dar este pequeño introducción o discurso sobre el papel destacado que han tenido la generación. No voy a hablar de personas en particular, pero sí de personas que pues se han comprometido con sus estudios en este módulo número 4, que se han preocupado por entregar, por no entregar tarde, por solicitar extensiones. También esas personas se puede otorgar es importante que lo destaque, se puede otorgar una extensión de tiempo, siempre y cuando se pida antes del miércoles, uno, y dos, tengan un comprobante de que el problema que tuvieron es un problema real, ¿no? Porque a veces pues no estoy dudando de ustedes, simplemente es un requisito que nos solicitan en Prepa Línea CEP, que tengan un justificante médico de otro tipo que pueda indicarme a mí que efectivamente no lo hicieron. Algo que me cuesta mucho trabajo pasar por alto y colocarlo es cuando ustedes, ¿cómo decirlo? Cuando ustedes no tienen una justificación y sobre todo empiezan a hacer sus actividades el domingo en la noche y se va el internet, la luz, llueve, etcétera, depende de la zona del país donde estén, y entonces eso me hace muy difícil porque pues, no me la han pedido desde el sábado, sino me la han pedido desde el domingo en la noche y es muy complicado
sí dejan todo para el final, ¿no? Planen su semana y desde el viernes podrían entregando las cosas, siempre y cuando, de hecho, en la plataforma aparece qué es lo que tienen que hacer todos los días, ¿no? Y es bastante útil. Entonces, bueno, yo pensaría que está bien, ¿no? Bueno, por supuesto, además de darles la bienvenida a esta semana número 2, sesión número 3, les reitero que ustedes están en la mejor disposición o tienen, espero que tengan toda la confianza de preguntarme lo que necesiten preguntarme, ya sea aquí o en la plataforma, a través del chat o del mensajero interno que tenemos, y si lo quieren hacer también por correo electrónico, también se vale, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la semana número 2, que es muy importante. Ya no tengo que hacer tantas aclaraciones como las haría antes, pero también me interesa muchísimo que ustedes puedan revisar y discutir eh, cosas que les interesen de las actividades integradoras. Les traigo dos materiales adicionales que les van a servir, sobre todo en la semana número 4. Pero bueno, vamos a hacer una especie de lluvia de ideas muy rápida. Claudia Solveig, Valentina, Cecilia y Jade o Jade, no sé, ¿me ayudas con la pronunciación, por favor? O Yamilet, mejor si quieres. Tú me dices con qué nombre te sientes más cómoda. Y lo que me interesa muchísimo es que ustedes me refresquen a mí. Ustedes supongan que yo no sé nada de lo que hablamos la semana pasada. Entonces ustedes me van a refrescar la memoria a mí con ciertas preguntas que yo les voy a hacer ahorita, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a esto es la agenda de la sesión número 3. Recuerden el objetivo de la sesión, cuál es el objetivo de la sesión de hoy, cuáles son las reglas de comunicación virtual, esas las voy a repetir cada sesión, qué conocimientos previos deberían tener, o sea, lo de la semana pasada, lo básico al menos, lo que aprendieron la semana pasada. Por favor, temas de la semana, lo que hay que saber, son tips como para que ustedes puedan agilizar sus tiempos. Actividades integradoras 3 y 4, voy a explicarlas. Probablemente sea algo que me quede pendiente el viernes, lo continúo. El uso responsable de la información, evitar plagio. Esta se relaciona con el día de hoy porque les va a permitir saber la colocación de citas textuales, paráfrasis, etcétera, ¿no? Entonces me ayuda mucho esa parte. Las actividades de reforzamiento. ¿A qué me refiero? Cosas que yo quiero que ustedes trabajen en el texto y para sus actividades, que sería bastante positivo. Y el adelanto de la sesión número 4. Más bien la sesión número 4 estará encaminada a que ustedes trabajen una de las diapositivas que van a hacer. Si ya lo hicieron, lo pueden repetir o lo pueden depurar. Y si no lo han hecho, les va a ser bastante útil, ¿no? Ese es el adelanto de la sesión. Recuerden que si no me da tiempo por alguna razón de sobre todo de explicar las actividades hoy, las explico el viernes. Y una recomendación que hago para cerrar con este adelanto de la sesión 4 es que muchos de ustedes están subiendo sus actividades el lunes o el martes, lo cual me parece muy positivo porque así ya se quitan de hacerlo después. Sin embargo, hay muchas cosas que yo aclaro en esta sesión, instrucciones adicionales o cosas con las cuales deben poner mucha atención y no lo están haciendo. ¿Por qué no lo están haciendo? No sé. Entonces les recomiendo que se esperen hasta el miércoles en la tarde, o sea, ahorita que se termine la sesión, para colocar sus cosas. O el jueves pueden colocarlas, incluso el fin de semana. Obviamente a mí me favorece hacerlo antes porque los califico primero. Sin embargo, a veces, repito, están cometiendo errores muy básicos que yo dije en la sesión o que están en la plataforma y no me permiten, si lo ponen antes, no me permiten aclarárselo a ti, aclarárselos a ustedes. No me dan la oportunidad de poder aclararlo de la manera correcta o de la manera que me gustaría, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más repito, por ahí es algo que me parece muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, Claudia, Solveig, Valentina, Cecilia y Jade, por favor, díganme qué aprendieron la semana pasada, de la semana pasada, ya sea con los materiales o ya sea con mis sesiones, cualquiera de los dos. ¿Qué aprendieron? Por favor, acuérdense que es participación para puntaje extra. Creo yo que están escribiendo, me imagino yo que están escribiendo, así que me espero sin ningún inconveniente. Entonces, avísenme, por favor. Bueno, yo lo voy revisando, no pasa nada. Pero bueno, las leo. Valentina dice, yo aprendí a citar con ChatGPT. Perfecto, muy bien. Muy bien, ahí tenemos un conocimiento muy útil. Insisto, mientras comento lo que puso Valentina, recuerden por favor que no está prohibido, no está prohibido
usar inteligencia artificial, si está prohibido hacerlo como una fuente que hace mis trabajos y no que yo los haga. Claudia, puedes revisar tus actividades, puedes revisar la plataforma, no hay problema. El punto es que te acuerdes, porque hay cosas que podría tocar hoy, que podría decir hoy, que no te acuerdes o que sean importantes para lo de la semana, para lo de esta semana, ¿no? Entonces, por eso repito, es bastante importante que ustedes lo consideren. Los leo a los demás. Acuérdense, porfa. A ver, a ver. Aprendí a citar de igual forma y escuchar varios puntos de vista para mejorar mis respuestas. Bien, perfecto, muy bien. Eh, ¿Quién más? Los espero, ¿eh? Las espero. Dice, aprendí a mejorar o extender mis respuestas en los ejercicios y a checar mi ortografía. Bien, muchas gracias. Tenemos 4 personas que han participado. Me faltan, creo que una. 5 personas. Me falta por ahí una que es Cecilia. Me falta Cecilia. Sí. Igual vamos revisando esto, que es importante mientras contesta Cecilia, que son las reglas de comunicación virtual que rigen nuestras sesiones, que están de acuerdo con los lineamientos que nos da Prepa en Línea CEP. Y les voy a leer, no las voy a leer todas, o las voy a comentar como cada sesión. Saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería o por medio de cualquier correo o comunicación que tengan conmigo o entre sus pares. Respeta la postura de los miembros de la comunidad educativa, aunque no estés de acuerdo con ellos. Escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas. Ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma. Escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. Respetar la privacidad de la información que comparten los demás. Nombres, por ejemplo, etc. Información, datos. Procurarse breve y conciso. No es recomendable escribir párrafos muy extensos. Recuerden que en los trabajos en particular tienen la facultad o la posibilidad de colocar 5 renglones. Fuera de eso, está bien si lo hacen más, pero si lo hacen menos, está penalizado. Y hay algunas actividades integradoras que les piden, por ejemplo, en la actividad 3 que vamos a ver hoy, les están pidiendo 50 palabras. Entonces traten de respetar esa parte. Asegúrate de indicar con ser breve y asegúrate de indicar con exactitud donde obtuviste los materiales, datos o cualquier otra información, es decir, cuáles son las fuentes de referencia. Esto es un requisito indispensable. Por ahí alguna de sus compañeros en otras generaciones me ha dicho, ¿por qué tenemos siempre que tener fuentes de referencia? Porque yo necesito saber si investigaste, si sabes citar y cómo utilizaste la información. Se llama uso responsable de la información. Y pues nada, tiene que ver mucho con lo que voy a hablar el día de hoy, o con una buena parte de lo que voy a hablar el día de hoy. Por favor, si hay dudas, en cualquier momento interrúmpanme, no hay ningún problema con eso. Recuerden también, les recuerdo, no he puesto, la verdad se me olvidó, las personas que tienen puntaje extra a partir de la semana anterior, nada más tengo que ver los videos y revisar su grado de participación. Recuerden, participas, si escribes, contestas, y participas activamente en la sesión. Si solo haces acto de presencia, lo aprecio muchísimo, pero no te puedo dar una participación si no participas. Básicamente, sé que suena muy repetitivo, pero si no escribes, comentas, opinas, propones, no te puedo dar la participación. Entonces, por favor, no olviden esa parte, ¿no? Dice, por medio de la voz, recuerden, para mí tu participación es muy importante porque complementa lo que yo digo. Tu participación es muy importante. Por medio de la voz, sugiere lecturas o material y responde las preguntas hechas por mí, por el asesor virtual, ¿no? Yamilet tiene una pregunta y dice, en las actividades de la semana pasada deberíamos poner citados, porque leímos, pero yo no investigué, ahí es necesario. Citados no tienes que poner citas textuales y paráfrasis, pero sí tienes que poner fuentes de referencia. Y cuando dices, porque yo no investigué, ahí es necesario, yo creo que en la actividad 1 sí investigaste, Yamilet.
y muchísimo. Contexto del autor, contexto de la obra, eh, fondo y forma, todo eso investigaste. Entonces sí investigaste. El hecho de que abras tu plataforma ya es investigación. Entonces sí se necesita que tú coloques las fuentes de referencia donde utilizaste en la información. Es muy importante, aunque ustedes no crean que están investigando, sí investigan. Lo hacen y lo hacen bien. Nada más es que lo reiteren, por favor. Cecilia dice, lo que aprendí fue a citar un poco mejor, mejorar un poco mi lectura con los textos que leía, concentrarme en las lecturas. Muy bien. De nada, Yamilet, no hay problema. Gracias, Cecilia, no hay problema. Gracias por tu participación. Entonces, bueno, recuerden, su participación para mí es muy importante, no solo porque les da puntos, sino porque complementa las clases que yo preparo. Entonces, también se necesita que ustedes participen de allá hacia acá y que no todo el tiempo esté hablando yo. Es importante. Estos son los objetivos de la semana número 2. Es continuar con el análisis de textos que ya vimos la semana pasada, conocer la importancia de las citas textuales y paráfrasis, y familiarizarse con las lecturas y la literatura en lenguas originarias. Eso es algo que vamos a ver en la actividad 3. ¿Cuáles son las diferentes? No, en la 4, perdón. En la 3 vamos a ver un texto europeo y un texto más cercano a nosotros. Bueno, que no tanto, pero un texto europeo, literatura europea. Y en la actividad 4 vamos a ver todo lo que se refiere a actividades de lenguas originarias. También voy a mostrarles material sobre eso. Eh, Ok, vamos a empezar de manera general antes de pasar a las actividades integradoras. Vamos a pasar primero a la importancia de las citas textuales y paráfrasis. Les hice un cuadro. Quiero que lo revisen, por favor. Les voy a dar un minutito para revisarlo. Un minuto literal, hasta voy a contarlo. Y me dicen, por favor, si tienen preguntas sobre este cuadro, porque ustedes van a tener que usar o colocar citas textuales o paráfrasis en su actividad integradora 3. Es parte de su evaluación. La evaluación que yo les voy a dar será completa si tiene citas textuales y paráfrasis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen que poner frases, etcétera, y entonces eso es muy importante. Por eso se las estoy pidiendo. Entonces, ahora sí, a partir de este momento, un minuto, por favor.
Listo, leo sus opciones porque cuando yo hable en la actividad 3 sobre citas textuales y paráfrasis, espero que ya sepan de qué estoy hablando. Preguntas, por favor. Dice Valentina, yo no tengo dudas, pero sí comprendo lo que son y sí he utilizado ambas herramientas. Muy bien, excelente. Aquí incluido, Valentina, se pueden meter o se puede incluir, válgase la redundancia, perdón, ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial que ustedes utilicen. Les puse un video la semana pasada sobre cómo citar y justo aquí era. Yo lo hice aquí con, digamos, con un libro, un autor real que existe y que puedo utilizar, investigar a partir de eso. Entonces, pues más bien eso es la parte que a mí me interesa. Las demás, por favor. Dice, existen citas largas y cortas. La larga no lleva comillas, solo autor, año y página, mientras que la corta sí lleva comillas. Sí es la diferencia un poco. Eh, estaríamos hablando, Valentina, que aquí casi yo prefiero que no usen citas largas porque sería toda su respuesta en algunos casos. Es tan corta la respuesta que les pido, 5 renglones, que no alcanza a ser una cita larga. Sí, una cita larga, entonces preferiría que no las usaran. Por eso trato de no hablar de ellas. Incluso 50 palabras me parece que ni siquiera son una cita larga. Entonces por eso prefiero que se identifique mejor con las citas cortas que van entre comillas. Pero sí tienes toda la razón, gracias. Dice Yamilet, yo no entiendo aún muy bien cómo hacerlo. Ahorita voy a poner un ejemplo eh, de cuáles son las citas. Así que en tu actividad integradora 3 no hay problema. Solveig dice, las dos, les voy a pedir ambas. De hecho, Solveig, ustedes deciden cuál van a poner. Pueden poner la cita textual o la paráfrasis. Ustedes deciden cuál es. Ninguna de las dos es problema, pero sí es importante. Sí, de hecho, prefieren hacer paráfrasis. Lo que sucede con la paráfrasis, Valentina, es que es muy engañosa en el sentido de que ustedes se libran de hacer plagio o creen que se libran de hacer plagio porque no colocan las paréntesis. Dicen, yo estaba parafraseando, pero si dicen lo mismo que otra persona o algo muy parecido y no tiene estos elementos que están en la pantalla, eso es plagio y eso podría ser un cero. Entonces tengan mucho cuidado, en particular con esta actividad. Hay muchas personas que a pesar de que dice que la diapositiva 11 son las fuentes de referencia, no las ponen. Y si no las ponen y copian, eso es plagio y es cero. Entonces me daría mucha pena hacer eso. Sin embargo, por eso estoy haciendo esas aclaraciones. Por eso me gustaría hacerlas aquí. Eh, y nos dice, bueno, me preocupa lo de Yamilet. Déjame, nada más, voy a mostrarte cómo hacerlo. Ahorita mismo, Yamilet. Nada más déjame bajar. Es que está en otra presentación y yo lo reviso. Déjame nada más, repito, hacerlo y ya te la muestro. Esta presentación la usaba antes, ya estoy utilizando ya la parte institucional que nos pide Prepa Línea CEP. Mira, Yamilet, lo voy a explicar muy rápido. Esta es una cita textual. Cuando tú vas a copiar literalmente las palabras de un autor, tienes que colocar comillas, no en amarillos, yo solamente te las estoy destacando, comillas y luego copiar o transcribir todas las palabras igualitas a como las encontraste y luego entre paréntesis poner el autor, el año y bueno, en línea es opcional, puedes poner la página o simplemente no poner nada, pero con eso me estás indicando a qué fuente de referencia. ¿Cuál es el problema de esta actividad en particular, de la actividad integradora 3? El gran problema ahí es que ustedes tienen muchas fuentes de referencia. Vamos a suponer que tienen 5,
pero no me dicen dónde las usaron. Para eso existen las citas textuales y paráfrasis para ponerla, ¿no? Claudia dice que no tiene dudas, pero nunca ha utilizado. Es momento de hacerlo, de hecho. Aquí está un ejemplo de una cita textual, Yamilet. Veas, bueno, observen, comillas, literal las mismas palabras, como si copiara y pegara, luego cierro comillas y luego abro paréntesis, pongo el apellido del autor, solo el apellido, el año del año donde se creó este documento y en línea. Puedo poner en línea o puedo no poner nada. Si es un libro real o un PDF, tengo que poner la paginación. No se olviden de esa parte. Repito, si es un libro en PDF, tengo que poner la paginación. Entonces, este es un ejemplo de cita textual. Ahora bien, el que prefiere Valentina es este. Esto es una paráfrasis. Y creo yo, Claudia y Yamilet, que pueden apreciar las diferencias. Primero, es más corto. Segundo, no tiene comillas. Y tercero, aun cuando es un comentario o una especie de resumen, es que no me gusta usar esa palabra porque se pueden confundir, pero es un comentario con sus palabras de información que leyeron. Por lo tanto, esto mismo, vean, esto mismo está mencionando esto. Es esto, pero comentado con mis palabras, digamos simplificado con sus palabras. Y lo único que te repito, no lleva comillas, lleva los paréntesis, lleva el año y lleva la palabra en línea. Puede no ir la palabra en línea, no hay problema. Puede ir una página si es PDF. Entonces, estas son las diferencias. En uno, literalmente transcribo o copio, Yamilet y Claudia, los elementos que yo quiero destacar, pero les pongo comillas. Y aquí, ¿cómo evito que sea plagio? Con los paréntesis. Si no tiene los paréntesis, es plagio. Aunque ustedes no hayan tenido la intención, no hayan copiado texto, o sea, todas las palabras, es plagio porque estás plagiando las ideas de alguien más y no le estás dando crédito. Si tú me dices, si tú no colocas el paréntesis, por ejemplo, ahí me estás diciendo que esa idea es tuya y no lo es. La idea sintetizada o más pequeña sí es tuya, pero la idea original no lo es. Por lo tanto, podría considerarse un plagio. Solo les pido que tengan cuidado con esto. Es muy importante, ¿va? Ahora sí, los temas de la semana para que ustedes puedan lograr una actividad integradora 3, unas actividades integradoras 3 y 4 muy fructíferas, son, los temas de la semana son un video que les voy a poner en un momento que se llama El sentido de la vida, otro los mundos de ficción, otro son la literatura de lenguas originarias y otro es la citación, ¿no? Son 4 elementos que voy a ver durante esta semana. Si me da tiempo, pues los veo y ya el viernes los retomo, pero por ahora son las partes importantes, ¿no? Entonces vamos a ver lo que nos dice Yamilet. Ya lo entendí, bien, muchas gracias. Y las referencias, o sea, cuando ponemos de dónde sacamos la información, igual no lo entiendo a la perfección y me han bajado puntos por eso. Bien, esta es otra opción, muy bien. Ahora, una vez que tú pusiste tus citas, Yamilet, no hay problema, ya las pusiste, pero tienes que decirme, como verás, aquí, aquí solo me estás diciendo quién es el autor, qué año es, pero no me dices cómo se llama el documento, de qué página lo sacaste, cuándo lo consultaste, etcétera, ¿no? Para eso te voy a recomendar este elemento. Tú entras a tu plataforma y dice Manual de citación de prepa en línea CEP y referencias. Aquí le das clic, viene aquí el manual y te va a arrojar este. ¿Sí? Sigues avanzando en el índice, vas a la página 21, te lo manda solito y viene aquí cómo colocar la fuente de referencia al final del texto. Entonces vienen aquí cómo indicar, te indican paso a paso cómo hacerlo, quién es el responsable, cuándo, cómo se llama, dónde puedo recuperar esa obra, etcétera, ¿no? Viene cómo publicar libros, viene cómo publicar revistas, enlaces, y te explica todo, referencias, viene, por ejemplo, autoría, fecha, cuando no tiene fecha, autoría y fecha, fuente, etcétera, ¿no? Entonces, todos son esos elementos muy importantes que ustedes pueden revisar, ¿no? Vienen aquí páginas web, incluso, que son las favoritas de ustedes, pero aquí me parece que no conté, por ejemplo, materiales de prepa en línea CEP, cómo se cita, fondo y forma, por ejemplo, que es algo que yo utilizo mucho. Aquí te dice, prepa en línea CEP es el autor, unidad 1, fondo y forma, ¿sí? Módulo 4, textos y visiones del mundo, plataforma de aprendizaje, listo. Con eso es suficiente, pero imiten
estos textos, porque después me ponen cualquier cosa o bien le piden a una inteligencia artificial que se los ordene, pero si no dan todos los datos no lo va a poder hacer por ustedes. Entonces, bueno, traten de ordenarlo ustedes. Después ya pueden utilizar inteligencia artificial para que lo revise, eso sí, pero traten de hacerlo ustedes, es muy importante. Entonces, bueno, nada más aclaro eso. Si tienes alguna duda adicional, Yamilet, por favor avísame. Y es muy importante que entiendan esto porque cuando yo empiece a hablar de citas y paráfrasis y fuentes de referencia en la actividad 3, que es la más compleja de esta semana, se van a confundir si no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a ese punto, estos son los temas más importantes de la semana: sentido de la vida, mundos de ficción, literatura en lenguas originarias y citación. El último, digamos que empecé por el final, ya lo estoy viendo y es el que le acabo de explicar a Yamilet. Sin embargo, ya lo hemos visto durante la semana pasada también. Y el sentido de la vida, mundos de ficción y literatura en lenguas originarias se los voy a mostrar ahorita. Entonces, bueno, pongan mucha atención, por favor. Aquí, van antes de los consejos para redactar, es importante, pero primero quiero revisar esto. El sentido de la vida, ¿ok? El sentido de la vida es un video muy importante para la actividad integrada 3 y un poquito para la 4. Lo voy a poner y después les voy a hacer preguntas sobre este. No tienen que decirme cosas exactas. Lo que tienen que decirme es ciertas cosas así de, ¿qué voy a utilizar aquí? Pues el sentido de la vida, que es un video que está en plataforma, que me parece muy importante que ustedes vean. Entonces, por eso es la razón por la cual estoy revisando esto. Entonces, bueno, el sentido de la vida. Va el video y les muestro el video y luego ya no vamos a comentar mucho, solo si tienen dudas, por supuesto, pero acuérdense, les voy a pedir explicaciones sobre esto en la actividad integradora 3 y 4. Cuando las explique, ahí van a saber para qué se usa, ¿ok? No tienen que hacer nada, solo si quieren comentarlo sería muy feliz de que lo comentaran. Y sé que es un texto muy difícil, así que bueno, lo voy a poner y me avisan si se oye, por favor, porque yo no me doy cuenta de eso. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo Esta pregunta fue formulada ¿Se oye? por todos los que aparecen en la Perfecto. lista y millones de personas. Listo, entonces lo hago grande y le regreso. Déjeme ver nada más, por favor. Listo. Le regreso y ya arrancamos. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía.
Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas, en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación, decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Listo, no escuchamos, como dicen, todavía no emitimos. Introducing Grammarly, like you've never seen before. Voy a mostrarles el segundo de los materiales, que se llama 68 voces. Se los voy a mostrar, les voy a explicar y después ya me voy a volcar sobre las actividades integradoras. Este es el segundo material que les comparto. Este no está en la plataforma. El anterior video sí, pero este no está en plataforma. Y se llama 68 voces. Y es una página dedicada a difundir a través de animaciones, muy bonitas por cierto, las 68 lenguas oficiales
que son consideradas oficiales además del español en México, ¿no? Hay 68 voces, hay 68 lenguas, hay más de 68 con las variantes. Sin embargo, las que son aceptadas son 68 y por eso esta página está dedicada a eso. En teoría, cada una de las 68 lenguas tendría que tener una animación, sin embargo, todavía no están completas. Por lo tanto, se las voy a mostrar. Les voy a mostrar algunos. Son animaciones que tienen que ver mucho con elementos de mitos o de tradiciones de los pueblos. Vean aquí. Aquí vemos algunos, ¿no? Tenemos bastantes, pero no son 68 los que están aquí. Son algunos nada más. Entonces, quiero que escojamos un par, tal vez. Claudia, Solveig, Valentina, Cecilia y Yamilet. Que me digan alguno para poner. Duran 2 minutos cada uno. O sea, dura muy poquito. Y explicarle la estructura y ver cómo lo van a usar ustedes, ¿no? Entonces, sí es importante que lo revisen. A ver, por favor, Valentina, dime una que te guste. La voy a ir pasando hacia abajo y dime una que te gustaría revisar. Que veamos, mejor dicho. Ok. Déjame ubicarla. ¿No? Me parece que sí. Miren, es Ixcateco. Se llama ¿Por qué de la Palma de Ixcatlán? Viene, así se llama, es una que tiene que ver mucho con las tradiciones de las lenguas originarias de este país, de nuestro país, y vienen subtítulos en español. ¿Por qué vienen subtítulos en español? Porque está en la lengua original y está subtitulada al español, y aquí también la pueden encontrar, vean, en español. Ay, perdón, lo quité, ahorita lo ponemos, listo. Viene aquí en español, viene una sinopsis o un resumen, viene lo que dicen en el video, viene en la versión del Ixcateco, que es la lengua original, y viene también en inglés, por si tienen dudas, y viene la ficha de quién la hizo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hay dibujos de los niños de la escuela primaria Ignacio Zaragoza en Ixcatlán. Entonces, me parece que es bastante importante, o sea, le dijiste bastante bien. Vamos a ver, ahora vamos a ver el video. Y me van a ustedes hablar, repito, no van a opinar por ahora, sin embargo, va a ser importante que ustedes guarden esta información en sus cabezas o que anoten cosas, porque después les voy a preguntar, ¿va? No mucho, pero les voy a preguntar un par de cosas. ¿Se oye? Por favor, avísenme. ¿Cuánto será? La cuenta la cuatro venda ana que la cuando la jeje chase. ¿Cuánto va y la ve tu mandeje? Kukamihima, chica chatmishhe. Guthi, sa chatmishhe, shula, la gutse tunduma, guayema. Chatmishela, jeje chase, chiñashi. La cuatro quiere más ram. ¿Cuánto va yo en malacuaje? Cuatro que mandeje. Wala kuchese en malatue yate. Mendaje, la isana batsulaje. La isa malasi uchat en yani, male shula. Mendrani chamacana cota misula. Miren los dibujos. Muy bien. Ahora sí, por favor. ¿Alguien más? Si es tan amable. Solveig. O Solveig. No sé cómo se pronuncie. Yamilet escogió Chol. Podemos poner otro, el que le pregunté a Solveig. Solveig, por favor. Chol, espérame. Yamilet, déjame ubicarlo. Chol, listo. Ahí va el segundo. Como verán, duran 1 minuto, o sea que no nos cuesta nada poner un par. Migilo ini wahalish bu habil chutat ini yum panchan ki merelum yiko tini lacha lum kikil winiko mach u yuhilo sahtiel chan mi kuchop ini lum.
hinche mi lubaño iñilu miñikan ibu hinche hiñi miñumel hiñi yukel. Yoralel kimele hiñiña shankishtañujo machuen hiñikishtañujo hincha anti chopekilel halel mach umilahmel kiñil aolel haal tabukiliyo isukitibat. Hiñi alolo mach bu anyop imul tabi suktiyo kiek. Che hiñi mele hiñi laktat laknya ikotnya ishik ikochum o tabu ohlimahlel tilu buhtimahle hiñi lum che bache hiñi ta kechi mustilel kilum che miyelo hiñi cholop. Perfecto. Si alguien más quiere escoger otro, aparte de la persona que le pregunte, lo puedo hacer sin ningún problema. Como verán, estamos teniendo ya mucho material que ustedes están acumulando, que están pensando en él, pero lo van a utilizar después. Ahorita les voy a decir exactamente dónde. Bueno, si alguien se anima, avísenme. Voy a explicar ahora, a continuación, la actividad integradora número 3, que es compleja, pero ya con todo este conocimiento que ustedes tienen, ya será más fácil. Tienen que leer 2 obras. La primera se llama Frankenstein y la segunda se llama La debutante. Uno es una parte de una novela y otro es un cuento. Aquí el primer problema es que ustedes lo que yo alcanzo a apreciar es que no leen sus textos. ¿Por qué? Porque contestan cosas que no tienen nada que ver en las diapositivas y ahí me doy cuenta que no leíste. Es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, la 1 es la portada, no hay problema, sigue esta instrucción. Pero aquí, primera impresión de Frankenstein. ¿Cómo lo realizaré? Imágenes, por favor. A veces no ponen imágenes y esto también se penaliza. Entonces, traten de seguir instrucciones al pie de la letra. Acompaña tus imágenes con una breve descripción, 50 palabras máximo, sobre tu primera impresión. Si me ponen solo 2 o 3 palabras, ahí no me están explicando nada, solo están poniendo cosas sueltas. La idea de estas actividades es que ustedes empiecen a soltarse en la escritura, es decir, que escriban cada vez de manera más frecuente. Por lo tanto, si no escriben, va a ser más difícil. Y cuando tienen que explicar sus ideas, generalmente, o por lo general, se enredan mucho, que es justo lo que yo quiero evitar. Entonces, bueno, tenemos aquí Frankenstein, una obra perteneciente al movimiento literario que corresponde. Listo, el movimiento literario al que corresponde. Perdón, Mary Shelley y su contexto. Les piden en la tercera diapositiva, que puede ser en Canva, presentaciones de Google, PowerPoint o el software que ustedes quieran de diapositivas. No hay de presentaciones, no hay problema. Yo uso Canva y PowerPoint y de hecho también uso presentaciones de Google, así que uso las 3 cosas. Sin embargo, en esta les piden que contesten varias preguntas. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea? ¿Por qué escribió el autor esta obra? Etcétera. Y que las contesten recuerden revisarlo con imágenes. Es muy importante que también coloquen imágenes. Por eso dice, usa tu creatividad. La creatividad tiene un valor en esta actividad. Aquí en esta diapositiva número 3, por favor, es donde yo necesito que coloquen o cita textual o paráfrasis. Cualquiera de las dos. Ustedes eligen cuál, pero colóquenla. Porque si solo me ponen la frase, esta ya me la sé. Mary Shelley escribió Frankenstein en Suiza, que estaba lloviendo y demás, pero no me ponen información. Aunque me la pongan al final, se pueden enfrentar a un plagio, porque no me están diciendo de dónde proviene la información. Espero estarme explicando. Por favor, confírmeme si me expliqué correctamente, porque ahí me ponen información muy valiosa generalmente, pero no me dicen de dónde la obtuvieron. Me lo dicen hasta el final, pero hasta el final es diferente, porque ahí me están diciendo, puede ser paráfrasis, cita textual, no sé, pero necesito que me aclaren y necesito ejercitar con ustedes fuentes de información, y aquí es donde es muy importante colocarlas, ¿no? Entonces, ojo ahí, por favor, les pido nada más que lo revisen, les pido nada más que tengan mucho cuidado y les pido nada más que si tienen dudas me pregunten el viernes. Sigo avanzando, entonces hasta ahorita solo me van a poner cita textual en la 3. Luego, Frankenstein, una obra que pertenece al movimiento literario, y aquí viene, selecciona 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Tienes que poner imágenes también. Aquí también necesito cita textual. Por supuesto, Claudia, necesitas poner dónde investigaste esa información, como cita textual y al final, en las dos formatos, para evitar un plagio. Entonces, hasta ahora, diapositiva 3 y diapositiva 4 llevan
cita textual o paráfrasis. Dice Solveig, en el mismo apartado ponemos nuestras citas textuales. Por cierto, mi nombre se pronuncia como se lee. Solveig, gracias. En el mismo aparto ponemos nuestras citas textuales. Sí, ahí mismo. O sea, tal como se los presenté aquí, mira. Haz de cuenta que esta es tu diapositiva, Solveig. Haz de cuenta que es esta. Igual, comillas, cita textual, paréntesis, apellido, año en línea. Si no quieres poner en línea, no hay problema. ¿Ok? Pues así funciona. Espero, avísame por favor o dame un like, digamos, si comprendiste. También las demás, un pulgar arriba me ayuda mucho. Si no, pues un pulgar abajo. No entendieron y ya no pasa nada, lo vuelvo a explicar. Entonces, gracias por esos que fueron muchos. Entonces, ok. Ahí, ya. Entonces tenemos cita textual en diapositiva 3 y 4. Sigo avanzando en mi texto. Viene Frankenstein y el sentido de la vida. A ver, avísenme. ¿Dónde acabamos de ver algo que tiene que ver con el sentido de la vida? Contéstenme, por favor. No tiene ni 10 minutos que la vimos. Perfecto, Solveig. Muy bien, en el video. El video les va a servir mucho para contestar esta actividad. Sigo avanzando. Ponen el sentido de la vida, contestan. Y luego van a cambiar de texto con el que se llama La Debutante, que es un cuento bastante extraño. Ponen La Debutante, contestan. Ahora, la tercera vez que necesito cita textual o paráfrasis, aquí, en la 7. Y también en la 8. Entonces, 3, 4, 7 y 8 son las únicas donde deben colocar esto. La Debutante y el sentido de la vida, otra vez van a usar el video, y luego aquí tienen que unirlo con la ficción y mundos posibles. Por favor, fíjense qué pregunta les están haciendo. Dice, una breve reflexión sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Es decir, no al revés, sino cómo la ficción altera la realidad. Un libro muy importante como Frankenstein, como ustedes ya lo investigarán, causó mucho revuelo, porque la gente pensaba que el monstruo existía, porque no siempre lo relacionaron con la ficción, etcétera, ¿no? Por lo que sea, es una obra que no es real, pero que tuvo tanta influencia y tanta importancia en su tiempo, que parecía real para algunas personas. Por lo tanto, eso es lo que quiero que me expliquen. En esta pregunta suelen cometer un error, es un error muy frecuente. ¿Cuál es el error principal? Me ponen que la realidad altera la ficción, lo ponen al revés, y eso no es lo que les están preguntando. Dice, el papel de lo ficticio en la transformación de la realidad. Es decir, cómo lo que no es real altera lo real. ¿Y cómo le hacemos? A través de libros, por ejemplo, películas que la gente, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo absurdo. La gente piensa que Marvel es real. Eso es ficción que altera a la realidad. Ese es a lo que me estoy refiriendo y eso es lo que me tienen que explicar. Revisen su material que se llama Ficción y Mundos Posibles. Ahí viene toda esta información. ¿Ok? Y en la 11 me tienen que colocar fuentes de referencia. Aquí está el enlace del manual que le mostré también a Yamilet. Y es la razón por la cual ustedes tienen mucho material. Y si no, pregúntenme. Para eso estoy. Para eso es mi trabajo. Entonces, recapitulando para terminar con esta actividad, ya casi vamos cerrando la sesión, se me pasó muy rápido. Diapositiva 3, diapositiva 4, diapositiva 7 y diapositiva 8 llevan citas textuales o paráfrasis. Van a poner sus frases, pero tienen que decirme de dónde obtuvieron la información, porque si no son frases que yo no sé quién puso y yo no sé quién se inventó. Entonces, ojo con eso, por favor. Confírmenme que no tienen dudas o que sí las tienen para pasar a la actividad 4. Y a cerrar con la sesión porque ya se me está haciendo un poco tarde. Y no quiero quitarles su tiempo. Voy a compartir la actividad 4. Este es el formato de actividad número 4. Y acuérdense, por favor, que a menos que nos indique lo contrario, a menos que me indique en las instrucciones de la sesión, del formato,
siempre tengo que cumplir 5 renglones. Es obligatorio. ¿Por qué 5 renglones? Porque es el mínimo que les permite a ustedes explicar algo. ¿Qué voy a explicar? Lo que sea que tenga que explicar, pero lo voy a explicar de esa forma. Entonces, súper importante que ustedes puedan revisar qué es lo que están haciendo y lo hagan a través de 5 renglones, el mínimo para, en este nivel, poder explicar sus ideas de manera correcta. Entonces tienes que escuchar un audio, primero en náhuatl, después en español, de una obra que se llama Canto de Primavera. Cuando dicen, ¿habías escuchado antes poesía en lengua indígena? Si ustedes me dicen que no, las 5 personas que están aquí, si ustedes me dicen que no, me estarían mintiendo. ¿Por qué digo que le estarían mintiendo si no pueden contestar la 1? ¿Qué hemos visto ahorita que tiene que ver con esto? Valentina, Solveig, Cecilia y Yamilet. Me falta alguien. Los videos, exactamente, Solveig. Usen los videos aquí. 5 renglones para explicarme. Sí, pueden visitar 60. Exactamente, Valentina, los videos animados. Entonces ya tienen información que les va a permitir contestar muchas preguntas de aquí o varias preguntas de aquí. Usen esa información. Que la sesión que yo hago sirva para ustedes y para contestar sus actividades. Entonces, bueno, tenemos qué te hizo sentir, qué emociones se transmitió. Listo, me lo explican. ¿Qué diferencia entre lo que escuchaste en náhuatl y en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras, etcétera? 5 renglones, acuérdense. Y luego tienes que buscar en internet textos que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena. También tienes información sobre ese. O sea, también puedes usar, puedes ver otros 68 voces, se llama la página. 68 voces lo buscas en Google o en el buscador que tú quieras de tu celular. Y el primero que te aparece es ese, es verde. Entonces, usa esa información aquí. ¿Por qué no la usas? Si la tienes. Luego grabas tu audio, por favor, comenzando con esto. Asegúrate de que en la nube se coloquen las fuentes, se coloque el enlace, porque a veces el enlace está codificado y yo tengo que abrirlo y no lo puedo abrir. Si no lo puedo abrir, tu calificación baja muchísimo porque el audio es muy importante. Dice, comenta y reflexiona en forma breve 3 a 5 líneas por qué elegiste ese texto. Me lo tienes que explicar acá. Luego te van a poner a leer la importancia de las comunidades indígenas, que es un texto. Lo lees y opinas 3 a 5 renglones. Luego busca en internet alguna lírica mexicana que te guste. Puedes usar una canción o también puedes usar algo de 68 voces. También se vale. Y luego México te piden que contesten. ¿Crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? Y la actividad 10 dice, la pregunta 10, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Las contestan, acuérdense, 3 a 5 renglones. Y ahora sí llega la parte más... Aquí no les estoy pidiendo citas ni paráfrasis, eso es solo en la 3. ¿Qué referencias hay? Hay un montón de cosas. Y si ustedes me dicen que aquí no investigaron, perdón, pero para mí estarían mintiendo porque sí investigaron un montón y van a investigar un montón para hacer un trabajo. ¿Qué referencias tengo que poner en la actividad 4? Repito, ¿qué referencias tengo que poner en la actividad 4? Hay varias, unas que están ahí, otras que no están ahí. Exactamente, los poemas, primero Canto de Primavera, que lo están viendo, exacto, muy bien. Canto de Primavera es lo primero que deben poner. Luego, busca lo que buscaste en internet, aquí buscaste, investigaste, buscaste en internet, lo que grabaste, ahí están 2. Luego, el tercero, el artículo, lo leíste, ahí van 3. Luego busca en internet muestras de lírica mexicana, ahí van 4. Si quieres poner un adicional, perfecto, pero me deben aparecer a mí 4 referencias completas en esta actividad. Si no tienen nada, yo siempre les pongo la misma pregunta. Si no tienen nada en las referencias, ¿quiere decir que no leíste nada? Por supuesto que no, por supuesto que leíste. Entonces tienes que ponerlo y reflejar que leíste, ¿ok? Porque esa es la base indispensable para revisarlo. ¿Dudas o preguntas sobre actividad 4, por favor? La podemos repasar, la voy a repasar también en la próxima semana, la próxima clase. Gracias, Valentina. De todos modos voy a revisarlo muy rápido. Perfecto, gracias. Vean. Este es un resumen de las actividades. Gracias a los que están contestando, a las que están contestando.
Colocar diapositivas. Ojo con las actividades 3. ¿Qué son los errores más comunes que he visto a lo largo de estos años dando este módulo? No colocan las diapositivas completas, copian y pegan sin citas textuales y paráfrasis, y colocan enlaces, no referencias. Esas 3 cosas les bajan, no se imaginan la cantidad de puntos que les bajan. Y de la actividad 4, recuerden escuchar el poema. Hay gente que no escucha el poema y se nota. Colocar 5 renglones en cada respuesta también. Y practicar citas o paráfrasis y colocar referencias finales. Las citas y paráfrasis no son obligatorias. En la 3 sí son, pero en la 4 no. Y las referencias finales son, la que le acabo de mostrar, tienen que entregarme 4. Evita las opiniones sin sustento de fuentes. Es muy importante esto que puse. No tiene sentido que contestes algo si no hay una base en la cual investigaste. Cuando te piden opinión está muy bien, pero si te piden investigar, leer, revisar, resumir, ya estás investigando. Por lo tanto, tienes que poner las fuentes de referencia. Perdón, es que hablé mucho el día de hoy y les agradezco mucho haber estado esta sesión. Muchas gracias para las 4 personas que estuvieron en esta actividad integradora, perdón, esta sesión número 3 del 4 de febrero de 2026, Textos y Visiones del Mundo, semana número 2. Les agradezco muchísimo que hayan estado en esta tarde y nos vemos el próximo viernes. Gracias y que tengan una buena tarde.